¿Qué tal, muchachos? El día de hoy yo les voy a empezar a hablar de lo que es la geografía, el curso en el cual yo los voy a acompañar. Empezamos con el primer tema llamado Generalidades de la Geografía. Me presento. Mi nombre es Andrés Martín Benítez Mechato y empezamos con el desarrollo. Primero hay que ver cómo se origina la geografía. Para nosotros poder dar respuesta a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que desde los albores de la humanidad, el hombre siempre ha buscado respuestas a muchas interrogantes sobre su propia existencia y lo que le rodeaba a él mismo como integrante de la naturaleza. Griegos, indios, egipcios y muchos otros pueblos de la antigüedad trataban de darle respuesta a todas estas interrogantes del hombre desde sus propias cosmovisiones con la finalidad de satisfacer sus propias necesidades. Es así que la geografía, considerada por algunos como la madre de otras ciencias, trató de explicar la naturaleza en sus inicios como una mera descripción. Con el pasar del tiempo, se fue convirtiendo en ciencia, donde ya trataba la naturaleza con mucho más rigor científico. Ahora veamos la etimología de la geografía. Para nosotros ver la etimología de la geografía, tenemos que conocer dónde surge la geografía. La geografía es una ciencia que surge en Grecia, y son los griegos quienes nos proporcionan dos vocablos. El primero, geo, que significa tierra, y el segundo vocablo, grapos, que significa descripción, entendiéndose así como la descripción de la tierra. Ahora, hay que tener en cuenta las generalidades, algunos aspectos muy relevantes dentro de la geografía. Primero, como ya les dije, nace en Grecia en el año 2500 a.C. Exactamente en la ciudad de Alejandría es donde aparece el término geografía. ¿Quién fue la primera persona en utilizar el término geografía? Fue el filósofo Aristóteles. Además, hay que conocer que el padre de la geografía es Hecateo de Mileto. También hay que tener en cuenta de que existe un padre de la geografía antigua, el cual es Estrabón de Amasia, y el padre de la geografía moderna, que es Alexander von Humboldt. Ahora veamos la evolución del concepto de la geografía. Para ello hay que tener en cuenta aquellos representantes que nos han brindado una definición a lo largo del tiempo. Primero encontramos a los griegos, que nos dicen que la geografía estudia la descripción de la Tierra. Luego vemos a los alemanes, que en el siglo XX, después de Cristo, nos van a decir que la geografía es una ciencia que estudia el paisaje natural o cultural. También encontramos a Emmanuel de Martone, quien nos brinda un enfoque moderno y nos dice que la geografía es una ciencia que estudia la distribución espacial de los fenómenos naturales y humanos dentro del espacio terrestre. Es decir, estudia la distribución en la superficie del globo terrestre. También encontramos a Manley, quien en 1966 nos brinda el enfoque sistémico y nos dice que la geografía estudia la Tierra como un sistema formado por tres elementos. Los elementos bióticos, que son aquellos que tienen vida, los abióticos, que son aquellos que no tienen vida, y los elementos antrópicos en los que va a influir el hombre. Luego encontramos la evolución del pensamiento geográfico. Y aquí hay que ver que encontramos dos pensamientos, un pensamiento no sistematizado y un pensamiento sistematizado. Dentro del pensamiento no sistematizado encontramos cuatro fases. Cada una nos brindan sus representantes. La primera fase es la llamada nomenclatura, la cual se desarrolló a partir del siglo VIII a.C. Luego encontramos la fase de medición, que se da en la precisión de medidas y ubicación de los lugares. La fase de descripción, que se desarrolla entre los siglos XII y XV después de Cristo y se caracteriza por los grandes descubrimientos. Luego la fase de clasificación, que se desarrolla en el siglo XVI hasta el siglo XX después de Cristo. También encontramos la fase o el pensamiento no sistematizado, la cual nos brinda dos fases: la fase de explicación, en la cual se van a analizar, interpretar y comparar los hechos acumulados, y la fase de conexión, que nos dice que la geografía empieza a articular datos con otras ciencias.
La evolución de la teoría geográfica. Primero hay que ver aquí la edad antigua. ¿Qué va a pasar en la edad antigua? Es en esta edad donde se establecen dos escuelas geográficas, como es el caso de la escuela jónica y la de Alejandría. La primera fue principalmente descriptiva, mientras que la segunda se centró en los aspectos matemáticos de la Tierra, siendo sus principales representantes Eratóstenes, Aristarco de Samos, Claudio Ptolomeo. El desarrollo de la geografía duró algo más de 8 siglos, siendo sus principales compiladores Estrabón y Claudio Ptolomeo. Ahora vemos la Edad Media. En la Edad Media, exactamente en Europa, la geografía, al igual que otras ciencias, sufre un retroceso, o vale decir, un periodo de oscurantismo, pues la concepción teocéntrica dominaba las opiniones sobre todas las disciplinas. Se tomó como base la Biblia y toda la imagen del mundo debía coincidir con los relatos bíblicos. Los árabes en esta etapa desarrollaron una geografía estrictamente descriptiva. Esta permitió que las informaciones adquiridas dieran un conocimiento real sobre la tierra, tomando como base escritos griegos y romanos. Luego vemos la Edad Moderna, que nos dice que durante el Renacimiento se produjo el nuevo despertar de la geografía, pues el hombre había vencido y superado sus concepciones teocéntricas, lo que le permitió conocer nuevos lugares y así ir incrementando la información que sobre su medio tenían. Se toma como referencia las ideas del pasado para desarrollar los nuevos conocimientos. En esta edad moderna vamos a encontrar algunos personajes destacados, como son Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Carl Ritter, Pablo Vidal de la Blache, entre otros. Luego encontramos la edad contemporánea. En la edad contemporánea vamos a encontrar un nuevo conocimiento. Y si hay un nuevo conocimiento, quiere decir que el hombre va a poder desarrollar nuevos aportes científicos. Ahora, la división de la geografía. La geografía se divide en lo que es una geografía general o sistémica, la cual se encarga de estudiar a todo el geosistema con sus elementos integrantes. Y también encontramos una geografía regional o corolaria, que estudia los aspectos muy particulares de determinados sectores. En esta imagen ustedes pueden apreciar la división de la geografía, primero según su contenido y luego según su extensión. Según su contenido encontramos una geografía general o geografía particular, y luego según su extensión encontramos lo que es la geografía astronómica, geografía matemática, geografía física y geografía biológica. Ahora veamos las escuelas o tendencias geográficas. ¿Qué va a pasar? Se trata de tendencias que se desarrollan a fines del siglo XIX para explicar determinados aspectos del medio natural, así como del accionar del hombre sobre ese medio. Primero, encontramos el determinismo geográfico, el cual nos plantea que el medio geográfico actúa como un factor que condiciona y por ende limita el desarrollo y organización de los pueblos. Su máximo representante o el máximo exponente es Federico Raxel, que por cierto también es conocido como el padre de la geografía política. Luego encontramos el posibilismo geográfico, el cual plantea que el medio geográfico no condiciona ni limita el desarrollo de los pueblos, resaltando que el hombre tiene la capacidad para reaccionar y generar modificaciones en el paisaje. Su máximo exponente es Pablo Vidal de la Blache. Hay que tener en cuenta que en estas dos escuelas, una es alemana, nos referimos al determinismo geográfico, y la otra es francesa, nos referimos al posibilismo geográfico. Los principios geográficos. ¿Qué pasa en los principios geográficos? Aquí encontramos primero lo que es el principio de localización. Este principio de localización fue propuesto por Federico Raxel y consiste en ubicar el lugar exacto donde se encuentra el paisaje, y para ello tenemos que relacionar aspectos espaciales. Entre ellos encontramos la latitud, la longitud, la superficie, altitud, etc. También hay que considerar que se hace uso de las coordenadas geográficas. Luego, el principio de descripción, propuesto por Pablo Vidal de la Blache, el cual consiste en dar a conocer las características o rasgos distintivos de los diversos paisajes. El principio de causalidad, propuesto por Alexander von Humboldt,
que nos permite determinar el porqué de la ocurrencia del paisaje, conociendo así su extensión y distribución en la superficie de nuestro planeta. Luego, el principio de comparación, o también llamado analogía, propuesto por Carl Reuter y Pablo Vidal de la Blache, consiste en establecer las semejanzas y diferencias entre los distintos paisajes. El principio de conexión o relación, propuesto por Jan Brunes, el cual nos va a decir que se establece que los hechos o fenómenos geográficos guardan permanente relación para su ocurrencia. El principio de actividad o evolución considera que el paisaje está en permanente transformación o modificación, teniendo como agentes al hombre o a la misma naturaleza. Su autor es Jan Brunes. Las ciencias auxiliares. Hay que tener en cuenta de que la geografía se apoya de algunas ciencias que le permiten desarrollar un conocimiento más avanzado. Entre ellas encontramos la astronomía, que es una ciencia que estudia los astros, la botánica, que se encarga del estudio de las plantas bajo todos sus aspectos, la cartografía, que es una ciencia que brinda conocimiento para la confección, lectura y utilización de mapas o cartas geográficas, la demografía, que es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la población humana, la espeleología, que es una ciencia que estudia cuevas y cavernas, la geodesia, que es una ciencia que estudia la división imaginaria de la Tierra, la hidrografía, ciencia que estudia y describe los recursos hídricos, la limnología, que se encarga del estudio de los lagos y lagunas, la mecánica celeste, que es la rama de la astronomía y la mecánica, que estudia los movimientos de los cuerpos celestes en virtud de los efectos gravitatorios que ejercen sobre él otros cuerpos masivos, la orografía, que es una ciencia que se encarga del estudio de las montañas, la petrología, una ciencia que se encarga del estudio de las rocas, la zoología, una ciencia que estudia los animales. Así como estas ciencias, también encontramos otras ciencias que también van a aportar a la geografía. Luego veamos lo que es el paisaje, fenómeno y hecho geográfico. Primero, ¿qué es un fenómeno geográfico? Cuando nosotros vemos qué es un fenómeno geográfico, nos damos cuenta que constituye la acción de la naturaleza sobre el paisaje generando grandes modificaciones. El hecho geográfico. ¿Qué pasa con el hecho geográfico? Se refiere a toda acción humana que modifica el paisaje, es decir, obra humana de gran repercusión en el ambiente. Y por último, el paisaje geográfico, que resulta de la interacción de los elementos del paisaje cultural y natural, pudiendo considerarse como un paisaje mixto. Para poder entender el paisaje geográfico, nos damos cuenta que es el medio donde vive el hombre, y este medio donde vive el hombre está formado por elementos naturales donde no interviene el hombre y elementos culturales donde interviene el hombre. Muchas gracias, muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos encontrarnos en una próxima clase.